Vámonos al tema del día de hoy. Denuncian deterioro y precariedades en centros educativos de San Francisco de Macorís. Los residentes del paraje El Cercado anunciaron el inicio de una jornada de lucha para exigir soluciones al deterioro y la precariedad en que se encuentra el Liceo Pedro Comprés, centro educativo que desde hace años presenta graves deficiencias en su estructura e infraestructura. Durante una reunión en la que participaron representantes de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la Asociación de Padres, Madres y Tutores, ADMAE, juntas de vecinos y líderes religiosos, los comunitarios expresaron su indignación ante la falta de respuesta de las autoridades educativas pese a múltiples solicitudes realizadas. Advirtieron que, de no obtener una respuesta inmediata de la Regional 07 del Ministerio de Educación, se verán en la obligación de realizar piquetes y paralizar la docencia, acción que también sería asumida por otros centros educativos de los parajes Los Bracitos, Cuevas y zonas cercanas. Asimismo, residentes de Estanzuela demandaron el suministro de agua potable para el centro educativo Irma Contreras, señalando que también podrían suspender las clases si su reclamo continúa siendo ignorado por las autoridades. En tanto que la ADMAE como la ADP reiteraron que las autoridades del Ministerio de Educación prometieron soluciones desde hace 7 años, sin que hasta el momento se haya ejecutado la rehabilitación del liceo. Afirmaron asimismo que su demanda busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes de estas comunidades reciban una educación digna y de calidad. Ahí están las imágenes, mis amigos. Vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Conoce usted alguna necesidad o situación de precariedad en los centros educativos públicos de su comunidad? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien. Yerjan, adelante. Bien, para los que son creyentes, a propósito de que hoy se celebra, o sea, estamos en el día festivo del Día de la Constitución, yo voy a comentar utilizando varios versículos de la Biblia, para los cristianos y los católicos y los que creen, ¿verdad?, los que son creyentes. Y es la parábola de las fiestas de bodas, y la voy a citar, ¿verdad? Está en Mateo 22, el capítulo 22, versículo del 1 al 14. Y Jesús, ¿verdad?, le hablaba a sus discípulos y decía que el reino de los cielos es semejante al rey que hizo una fiesta de boda a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, les afrentaron y los mataron. Al oír eso, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos de ellos. Y entonces llamaron a todo el mundo. Vayan, busquen a la gente. Y dentro de la gente que buscaron, que no estaban invitados, hubo uno que no estaba vestido de boda, y el rey dijo: ¿y usted cómo entró aquí? Usted no estaba vestido de boda. Átenlo y sáquenlo a la tiniebla. Y eso habla de la importancia de estar preparados. Según dice la Biblia, hay que estar preparado para cuando llegue el momento, porque el momento vendrá como ladrón en la noche. Y entonces, ¿qué pasa? Así es el gobierno. Así es dirigir una institución. Hay que estar preparado para dirigir. Parecería, y esto es una opinión, no tiene por qué ser así, que las autoridades no están preparadas para dirigir. Porque, ¿cómo es posible que aquí se encontró
la mayor cantidad de aulas de toda la historia y una parte hechas, las otra parte en construcción, y aquí no se haya podido resolver por lo menos lo básico. Es decir, ¿qué es lo que hace falta? Es pintura, pinten eso. ¿Qué es lo que hace falta? Un maestro, nombren el maestro. ¿Qué es lo que hace falta? Un conserje, nombren el conserje. ¿Qué es lo que hace falta? Arreglar un baño, arreglen ese baño. O sea, parecería que estamos como con gente que no se preparó. Lo que le pasó a la persona que sacaron de las bodas, ¿verdad? Del rey, no se preparó, no se vistió para la ocasión. Entonces yo considero, lamentablemente, y parecería esto, porque es que no hacemos cómplices, también la sociedad se hace cómplice cuando le celebra los chistes a estos funcionarios o a muchos funcionarios de hoy y de ayer que no hacen el trabajo correcto. ¿Qué tan difícil puede ser dirigir educación y que las cosas marchen bien? Obviamente nada será perfecto, pero caramba, cuando usted ve que un liceo de una zona rural, por naturaleza en la zona rural no se protesta, no, por naturaleza. Y un liceo de una zona rural, pacífica como es el Cercado, está protestando que la cosa es ya que ya no aguantan más. Entonces por eso, caramba, qué pena me da con el sistema. Sería importante que invitemos aquí, yo no sé por qué no viene, al director regional o a cualquier técnico, porque creo que son dos, el de la 07, ¿cómo es la cosa? El 05 y el otro el 06, que pudiéramos invitarlo aquí al programa para que respondan a algunas cuestionantes que nosotros tenemos. Por lo menos yo tengo algunas de manera muy puntuales. Y sería importante escuchar cuál es la posición de ellos. ¿Por qué esto? Se ha anunciado que aquí en el Liceo Manuel María Castillo se estaba haciendo un proceso de remodelación, pero nosotros vemos al FER en la calle protestando. Por algo protestarán. Bien. De manera que qué pena, parecería ser que las autoridades no se prepararon, me refiero a la educación, no se prepararon para estar en el cargo y parecería que le quedó grande. Buenos días, Carolina Rosa. ¿Cómo estás? Buenos días, amado José Rosa, Yerjan La Antigua, Jeury Smith, buenos días, qué bueno que estés con nosotros. Buenos días a toda la gente que hoy, lunes 10, nos está sintonizando. Muy de felicidad. Sí, tranquilidad. Qué bueno, magnífico. Sí. Bueno, adelante con el tema. Es como llover sobre mojado, sí, más de lo mismo. Sí. O sea que cuando llueve sobre mojado, lo más que uno puede esperar es lodo. Correcto, y en este caso... El vástago. Sí, el vástago. Y en este caso, repetir lo mismo. Lo mismo. Y genera tanto malestar, da tanta lástima, pesar, dolor. Donde tú tienes un ministerio con un presupuesto tan elevado, donde se entiende que en estos momentos en la República Dominicana, por lo menos en la parte estructural, nosotros no deberíamos de estar lidiando con esto. Porque estamos hablando de estructura, de edificaciones, donde hay una cantidad de dinero que no encuentran qué hacer con ello. Y que tú tengas en zonas no solo rurales, aquí en la ciudad, señores, ese liceo, aquí el Politécnico, que tengan estos muchachos que estar todavía recibiendo las docencias en estas condiciones. O sea, no hay nada justificable. Y no estamos hablando de un año, por ejemplo, viniendo aquí a la Padre Hebrea. Estamos hablando de años y años. ¿Ustedes recuerdan la escuela Paulina Valenzuela? Duró más de 10 años para poder terminar el remozamiento. Entonces, tú es el nivel de ineficiencia, las incompetencias de quienes dirigen algunos ministerios y en el de educación es la constante. Desde el señor Furcal, desde Maggi, ¿cómo es? El que teníamos anteriormente. ¿Cuál? El rector de la universidad. De la UAPA. Se me fue el nombre. Ángel Hernández. Desde Furcal, viniendo a este periodo, desde Furcal
Ángel Hernández y con las expectativas que se tiene no tanto tiempo, no llega ni a los 6 meses, la colocación del anterior ministro de Trabajo, que ahora está en Educación. Pero se sienten los males como si no hubiera un pase de avance, o sea, permanecen. Nosotros en algunas ocasiones escuchábamos a nuestro amigo Robert y hablaba de la ecuanimidad, del nivel de comunicación, de interacción que se entiende que se tenía o que se pueda tener con el actual ministro de Educación. Pero tú te haces una pregunta sencilla. Tú te haces una pregunta sencilla y dices, ¿por qué es que no es posible? Porque no se trata de dinero, porque hay instituciones que dicen, bueno, INAPA no tiene muchos recursos, no tiene los técnicos, no tiene los equipos. Pero en educación no sucede eso. Y solo estamos hablando del tema estructural, no estamos pasando a la parte pedagógica de formación y de toda esta estructura formativa del país y los niveles de calidad. Entonces, en ese sentido, nosotros nos preguntamos, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera a corto o mediano plazo con mejoras importantes en el manejo o en la dirección de este ministerio? Vamos a quedarnos aquí, que es el que estamos, en el de educación. ¿Qué nos espera? O sea, ¿cuándo tú vas a sentir niveles de eficiencia importantes que nosotros podamos decir, señores, pero es cada inicio de año que tú tienes lo mismo, los medios a nivel nacional y local, la ADP, presentándote la cantidad de centros educativos, una cantidad importantísima de centros educativos deteriorados? Señores, y no lo arreglan, son tan fuertes que se duró el periodo de vacaciones y a los 15 días y a la semana, y algunos centros ya iniciando, estaban pintando. ¿Qué tú quieres? Estaban de vacaciones. Pero lo hicieron cuando Furcal también, y con Ángel Hernández. Es que eso funciona así. Bueno. Pues tú no te entiendes, tú no entiendes. Gracias, Carolina. Jerry Smith, adelante. Bueno, nosotros en este tiempo observar y ver que la educación en República Dominicana, la educación formal, todavía tiene que suplicarse. Es una acción que nos llama mucho a nosotros a la reconciliación con nuestras costumbres, ¿verdad? La situación que viven los residentes del paraje de las comunidades del cercado y comunidades vecinas es una situación que no solamente la viven ellos, sino una situación que vive la educación a nivel nacional. Es una complicación que tiene la educación, es una complicación histórica más que una complicación estacionaria, por el simple hecho de que las autoridades, no solamente de educación, sino de todas del Estado, no se han preocupado por darle carácter a lo que ellos en el momento están ejerciendo. Nosotros vemos que las exigencias que tienen en educación son exigencias históricas. Son exigencias, como decía Carolina, de 10 años, de 15 años, de 20 años. No es posible que una escuela paralice sus labores, aunque sea una situación drástica, paralizar la docencia, pero es la única forma que ellos tienen para convertirse en voz y que las autoridades los puedan escuchar. Que paralice sus labores por el simple hecho de que unos baños no estén funcionando. Paralicen sus labores de que algo tan vital como la reestructuración y la adecuación de sus estructuras formales deban de hacerse, no solamente para la protección y no solamente para el buen desempeño del impartir educacional, sino para la protección de los que van ahí, que son los menos, los desfavorecidos. Que una escuela tenga que paralizar sus labores por agua, algo tan vital como esto. Y criticamos, muchos tomamos en cuenta que se paralizan las labores por
por las exigencias de aumento de sueldo, por esto, pero ahora estamos viendo que de manera justa esas comunidades están exigiendo cosas, vamos a decirle así, que benefician al plantel educativo y por ende a sus estudiantes. Nosotros vimos que hace menos de un mes o un mes escaso, el presidente de manera indirecta desautorizó a las autoridades de nuestra provincia. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo les desautorizó? ¿Qué es lo que hace un funcionario? ¿Qué es lo que hace el presidente? El presidente delega frente a un funcionario. Bueno, yo no puedo trabajar la educación, pues yo tengo un ministro, el ministro a su vez tiene sus directores y lo delega hacia ellos. El presidente dijo de manera indirecta, bueno, pero ustedes las autoridades que están en San Francisco de Macorís son autoridades incapaces, que no tienen capacidad de poder enfrentar una situación. Entonces tengo yo que enfrentarla y por eso fue que recibió a los muchachos de los grupos sociales. No fue por otra cosa, es porque las autoridades locales no tienen capacidad y no han mostrado capacidad seria de resolver problemas tan mínimos como el agua en una escuela de una zona rural, que la práctica en esa zona, las escuelas de las zonas rurales no superan las 5 aulas. Pero eso en realidad no es un problema de la incapacidad de las autoridades locales, es la conformación estructural del Estado Dominicano. Claro, claro. El Estado Dominicano claro. está creado sobre la base del príncipe, sobre Exacto. la base del rey, sobre la base del presidente, que es el que lo decide todo. Por eso tú ves que un alcalde pedáneo, para ponerte quizá el estamento más bajo de todo del organigrama estatal, el organigrama del Estado, dice, gracias al señor presidente, nosotros pudimos chapear la acera de la calle para que las cunetas estén libres y el agua corra por ahí, no nos dañe la carretera. Gracias al señor presidente. Así es. Esa es la palabra clave en todo esto. ¿Por qué? Una herencia del Porque este es un país principesco en ese sentido. Así es, así es. Adelante. Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, que observamos, que vemos, que estamos dentro de la sociedad, tenemos que hacer conciencia y negar y hacer las cosas negando eso que dice Amado. Nosotros no podemos continuar o permitir que nuestro país, que nuestro Estado, que las autoridades sigan permitiendo que las decisiones las deba tomar el presidente para que se resuelvan las cosas. Bien, ok. Gracias, Yebre. Bueno, miren, yo siento que nosotros vivimos un bucle. Ustedes no sé si han visto, si les gusta la ciencia ficción. Mi hijo dice mucho eso. Ah, sí. Vivimos en un bucle. La ciencia ficción ha creado la idea. Hay dos aspectos que son fundamentales en el tema de la ciencia ficción, sobre todo en las películas, y es el tema de los agujeros de gusano y los bucles, que es la repetición de una misma historia de manera permanente. Hay películas muy interesantes sobre ese tema. Pero bueno, nosotros vivimos en un bucle. Y digo esto porque en cada momento, incluso cuando nos engañó la apariencia, pensábamos que el bucle iba a desaparecer. O sea, cuando creíamos que iba a haber un cambio real. Exactamente. Ella está muy sarracena hoy. La agarró de una vez. Así mismo es Carolina Rosa. Resulta que todo el tiempo nosotros vemos lo mismo. Y eso se debe a una situación muy penosa en este país. Primero, somos una nación bananera todavía. Nosotros vivimos arrastrando una incapacidad histórica medular, o históricamente medular, podría decirse. ¿Por qué? Porque aquí se nombra a cualquiera en cualquier lugar, en cualquier sitio. Yo recuerdo que Joaquín Balaguer de alguna manera hacía burla al pueblo dominicano nombrando a un médico en agricultura. Lo hizo. Balaguer hacía burla, hacía bullying, como le llaman ahora. El caso de Arnaud. El caso de Wellington Arnaud, que es una réplica de lo que hacía Balaguer. Entonces, no todo el mundo está preparado para dirigir un estamento, administrar un estamento público. No todo el mundo lo está. Yo pienso, para usted ser,
por ejemplo, una de las labores más interesantes de una sociedad es la política, pero para la política no se exige ningún conocimiento, ni se exige nada. Y usted me dice, bueno, pero no le vamos a estar pidiendo a la gente que sea abogado, que sea politólogo. No, es el pueblo, es el país que tiene que decidir. Usted no puede estar echando un voto por cualquiera. Por eso es que estamos en las condiciones en que estamos. Porque aquí hay, por ejemplo... Es que debe de haber un filtro. Aquí hay, por ejemplo, una serie de doctores con doctorados hechos en universidades extranjeras, españolas sobre todo, que han encontrado que esos doctorados duales son un gran negocio para estos indios con taparrabos todavía, porque no tienen el taparrabo encima, que usted se lo ve, el taparrabo es aquí que está. Es aquí. Pasamos del taparrabo de aquí al de la cabeza. Por eso es el interés de que la educación no vaya a otro nivel. Por eso es esta lucha. Entonces, una sociedad parasitaria. Mientras más bruto está la gente, claro, mejor para el que gobierna. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega un gobierno, ¿qué es lo que hace el gobierno? Arrasa. Tierra arrasada con todos los que están ahí. ¿Qué ha pasado con muchas instituciones? Por ejemplo, ¿por qué entró la fiebre porcina africana a este país? ¿Saben por qué? Porque en agricultura se llevaron todos los técnicos de un viaje. La gente que sabía de esa vaina se la llevaron. Pero creo que fue Luis que lo dijo aquí. Creo que lo dijo Luis Yanguela, que es un experto y conocedor del tema. Pero bueno, aunque instituciones técnicas como aunque Senasa, no lo diga, yo reto a cualquiera que me desmienta. Se llevaron a todos los técnicos. Y esa gente que no sabía nada, pues le entró la fiebre porcina y le iba a entrar la buba, como le decían antes a la lepra, a la gente de antes. ¿Cuál es el problema? El problema es eso, que nosotros no podemos estar poniendo al frente a gente que no tiene calidad, que no tiene capacidad. Yo le voy a decir una cosa, un administrador de un hospital no necesariamente tiene que ser un médico. Un tipo de administración con perfil psicométrico para dirigir a profesionales, perfil psicométrico bien definido, puede dirigir un hospital, no 2 o 3, y no es médico. Pero aquí creemos lo contrario. Mago, yo tengo un pequeño comentario con respecto a eso. Interrúmpeme, no hay ningún problema, te doy la autorización. Gracias. Hace poco nosotros estuvimos en Medellín, en Colombia, estuvimos en el concierto de Silvio Rodríguez y en el aeropuerto... ¿Subiste a Peñón? No, no subí. ¿No subiste? Fui por poco tiempo. Somos unos berracos esos países. Mira, y en el aeropuerto, en la sala, tuve la casualidad o la diosidad de reunirme con Fajardo. ¿Quién es Fajardo? Fajardo fue gobernador y alcalde de Medellín, quien transformó la ciudad, pero ahora es uno de los precandidatos a la presidencia, junto con Fico Gutiérrez, que tiene el carril de adentro para ser presidente de Colombia. Muy bien. Y una de las cuestiones que yo conversé con él, estábamos conversando, y Fajardo lo que hizo dentro del gobierno, tú sabes que son gobernaturas independientes, semi-independientes, fue romper con el modelo anterior. ¿Cuál era el modelo anterior? El que nosotros tenemos aquí. Exacto. Obligatoriamente, el que era director del departamento de medicina tenía que ser médico. Ahora, que él es el gobernador de Medellín, de Antioquia, que es como se llama el estado. El departamento. Sí, el departamento. Ahora, el director de salud es abogado. Y es el departamento de salud más eficiente de toda Colombia, de un país de más de 40 millones de personas. El encargado de tránsito de Medellín es médico, creo que, o es contable, contaduría se dice, algo. Y es la infraestructura vial más viable de toda América del Sur, incluyendo a Curitiba, ¿verdad? Curitibia. Sí, Curitibia, exacto. Gracias por la corrección. Sí. Te quiero decir que lo que usted dice, Amado, tiene toda validez, porque claro, lo que se busca es competencia, no es necesariamente que tú tengas. Claro. Que no es tampoco que vayamos a hacer un arroz con mango, no, poniendo exacto, un médico a dirigir una cosa. Claro. No es eso. La idea es que si tú eres médico, pero tú tienes el expertise y tienes la calidad y la capacidad para dirigir un hospital o agricultura, por ejemplo,
hay que ponerte ahí porque tú tienes las condiciones. Pero los Si no, concursos era para sí, eso. sí, pero el problema está en que aquí nombramos a los compañeritos. Pero A los está bien, pero compañeritos está que lo bien, que andan buscando porque- es un sueldo, no, porque- que no tienen idea de qué cosa es lo que quiere el Estado, qué cosa es lo que tiene que hacer. No, Mira qué pasa, escúchame, Yeuri. Mira, el tema es que, y aquí yo voy a parecer medio partidista, si el partido que ganó fue el PRM, quien debe gobernar son la gente del PRM Yo no creo ahora. eso. No, yo Bueno, está tampoco. bien, pero esa es tu opinión. Ahora bien, ¿qué pasa? Dentro de tu equipo, tú tienes que buscar al mejor. Y luego, a ese que es de tu partido, que es médico, es ingeniero, sea lo que sea. Y cuando tú no tienes en el partido, ¿qué es lo que le ha pasado al Si PRD? no hay está el mejor, pero si no está bien. existe el mejor. Siempre tiene que haber una gente capacitada dentro del... Porque, señores, estamos hablando de que el PRM tiene más del 40% de la simpatía e incluso de la militancia a nivel del país. ¿Cómo es posible que no haya gente preparada? Ahora bien, ¿qué sucede? A esa persona que tú colocas, ese funcionario, tú tienes que decirle, muéstrame cuál es tu plan operativo. Y luego tú mismo como Estado, como presidente, tienes que verificar el cumplimiento. Señores, pero eso es como masticar un chicle y montar bicicleta a la Es que vez. el presidente no lo puede O sea, hacer es que todo. no, pero está bien, pero tú tienes que, porque es como son como las instituciones, tú tienes una empresa Fruto de y que- esa empresa tú tienes Pero que mira, medirla fruto de que- cada fruto mes de a que- ver qué ¿Qué ha produce. pasado Fruto de que con el los partido de gobierno concursos? no tiene los técnicos necesarios. Ha debido de quedarse con Es que los- Magín está ahí todavía. Pero Volvió. está bien. Y hay otros casos, pero mira, ¿qué pasó con los sí. concursos? Desbarataron este proceso de evaluación por competencias. Tú tenías a directores de distritos, de centros de los distritos, básicamente, que debían ir a estas competencias. Tú tenías eso a que los plan- directores Pero de siempre ha centros. habido- Eso, siempre ha eso habido que plantea su- Yerjan es totalmente contrario a una visión modernista del Estado. Pero mire este otro, por ejemplo, para usted ser director de los centros hospitalarios, usted debía de ir a concurso, Claro, y esto era en los debía. gobiernos pasados, Sí. acabaron con esto. Tú tenías anteriormente, dirigiendo ese hospital San Vicente de Paúl, se me va el nombre, nosotros lo llegamos a entrevistar varias veces, un señor muy capacitado de acá, de Cenoví, y era del PRM, y en ese momento ganó la dirección del hospital San Vicente de Paúl. ¿Por qué? Porque se evaluaban las competencias y las capacidades dentro de esos concursos. Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? ¿Qué pasó aquí en el distrito? En uno de los distritos que ¿Quieres pusieron te a diga un una cosa? individuo. Los directores del Hospital San Vicente de Paúl que han surgido de concurso han sido mejores que lo Pero que han te nombrado digo. los partidos, no el PRM, Sí. los partidos. Los es verdad, partidos. sí, es verdad. El que estaba aquí anteriormente era Claro. del PRD, en ese momento PRM. El regionalismo también nos ha hecho mucho daño. Sí. Porque creemos que si el funcionario no es de San Francisco Sí, de Macorís, sí, sí. no sirve. Si el funcionario... Porque no le dan oportunidad. Claro, no le dan oportunidad, porque puede ser que San Oye, Francisco a de mí Macorís... me nombraron una vez en el 82 fiscalizadores en Arenoso y me Te hicieron van a una sacar. turba. No, Ah. me sacaron una turba. Óyeme, y yo tuve que llamar a mi familia, porque mi familia es de Arenoso, los José. Yo tuve que llamar y decirle, dígale a esa gente que yo soy familia de ustedes, yo soy hijo de fulano. Pero y entonces yo considero... bajaron las aguas. Si nosotros estamos en este Increíble programa, esa miren, vaina. Sí, este sí. programa, Giovanni, que hizo el guión, ese guión tiene que cumplir con un objetivo. Y ese objetivo luego tenemos que ver, bueno, el objetivo primero es a iniciar a las 7 de la mañana. Se supone que si iniciamos a las 7:30 hay un problema. Entonces hay que llamar la atención de los funcionarios que están participando. no ha llegado, Pedrito, sí. Alguien no ha llegado. Y así sucesivamente. Bueno, el primer objetivo es agotar el tiempo. Y así sucesivamente tiene que haber un plan operativo, que es este. Esto es un plan operativo. Pero luego tenemos que verificar el cumplimiento de ese plan operativo, si se va a cumplir o no, y si se ha cumplido, y quién faltó, ¿verdad? ¿Quién falló para que no se cumpliera O sea, ese objetivo? Yerjan, ¿qué Nosotros hemos estamos- nosotros concluido? O sea, ¿qué conclusión llegamos nosotros con esto? Que se extrapola a todas las instituciones. Tenemos muchos funcionarios de alto nivel con un nivel de importancia, un nivel de ineficiencia importante. Un nivel de ineficiencia importante. Citamos, Senasa ni hablar, porque ahí no solo fue ineficiencia. Dejen eso. No, El eso es ministerio- corrupción. Eso lo desbarataron. Más que Pero otra ambas. Tenemos el Ministerio de Educación. Salud Pública no ha quizás como tal tenido tantos escándalos, No. la adecuación de los centros de salud. ¿Cuáles otras instituciones más? El Intran, señores, no da pie con bola, viven inventando medidas y acciones, tienen que retractarse. Entonces el punto acá es para cerrar, Joanny, amado. ¿Qué estamos nosotros teniendo a nivel de calidad y de resultados en las instituciones del Estado? Es ahí que está el punto.
y el presidente, pero el presidente se reúne todos los lunes con sus funcionarios. Bueno.